El CEO millonario pensó que lo había perdido todo, hasta que su ex entró en su despacho con dos niñas pequeñas que se parecían a él. La lluvia había cesado justo cuando Elena se detuvo frente a las altas puertas de cristal de la corporación Ríos, su reflejo temblando en la superficie brillante. Su corazón latía con tanta violencia que tuvo que presionar su mano contra el pecho para calmarlo, pero no sirvió de nada para apaciguar la tormenta en su interior. Hacía más de 4 años que no entraba en este edificio y, sin embargo, todo en él le resultaba dolorosamente familiar. El vago olor a mármol pulido, el lejano zumbido de las voces, el recuerdo de la risa de él resonando por esos mismos pasillos. Se había pasado años convenciéndose a sí misma de que nunca volvería aquí, de que no lo necesitaba. Pero la vida tiene una forma de forzar las confrontaciones que menos deseamos. En cada una de sus manos sostenía una pequeña y cálida palma, 2 pequeñas figuras de pie a su lado, ambas mirando con los ojos muy abiertos el imponente rascacielos que alcanzaba las nubes. Lucía y Sofía solo tenían 4 años, pero ya se parecían mucho a ella. Curiosas, cautelosas y demasiado sabias para su edad. Aún no entendían por qué su madre parecía tan pálida, por qué le temblaban los labios cada vez que respiraba. Todo lo que sabían era que les había dicho que hoy iban a conocer a alguien muy importante. Elena había ensayado lo que diría 100 veces, susurrándose a sí misma en el silencio de la noche, cuando sus hijas dormían. Había imaginado cada reacción que él podría tener. Ira, incredulidad, quizás incluso risa. Pero ninguna preparación podía cambiar el hecho de que estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el hombre que una vez tuvo su corazón y luego lo rompió en 1000 pedazos. Cuando le dijo que estaba embarazada, Miguel Ríos la acusó de mentir, de intentar manipularlo por su dinero. Le había rogado que la escuchara, le había mostrado la prueba, había llorado hasta que le ardió la garganta, pero él simplemente la había mirado con esa expresión fría e indescifrable que una vez lo convirtió en un hombre de negocios tan brillante. Luego se había marchado sin decir una palabra. Recordaba esa noche como si hubiera sido grabada en sus huesos. El eco de la puerta cerrándose de golpe tras él, el silencio que siguió y la aplastante comprensión de que estaba sola. Hizo las maletas y se fue de Madrid en cuestión de días, desapareciendo por completo de su mundo. Durante años había construido una nueva vida, trabajando como diseñadora freelance, criando a sus hijas en un pequeño pueblo costero de Andalucía donde nadie conocía su pasado. Había habido noches sin dormir, facturas que no sabía cómo pagar, enfermedades que la hacían querer derrumbarse de agotamiento, pero nunca se había arrepentido de tener a sus hijas. Eran su todo, su razón para respirar, su prueba de que el amor aún podía existir incluso después de la traición. Sin embargo, ahora, de pie ante el hombre que una vez la abandonó, sentía el mismo miedo sofocante que tanto se había esforzado por enterrar. ¿Y si no le importaba? ¿Y si le daba la espalda de nuevo? No estaba aquí para pedir dinero ni perdón. Estaba aquí porque sus hijas merecían saber quién era su padre. Habían empezado a hacer preguntas recientemente. ¿Por qué no tenían un papá? ¿Por qué sus ojos eran azules cuando los de ella eran castaños? Y cuando Sofía levantó la vista una noche y dijo, «Quizás es que se perdió», Elena supo que no podía seguir fingiendo para siempre. Las puertas del vestíbulo se abrieron con un suave siseo y una oleada de aire fresco le golpeó la cara. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa ensayada que vaciló ligeramente al ver a las 2 niñas cogidas de la mano de su madre.
¿Puedo ayudarla?, preguntó cortésmente. Elena tragó saliva, con la garganta seca como el polvo. «Necesito ver al señor Ríos», logró decir. La mujer parpadeó, dudando. «¿Tiene cita?». Elena negó con la cabeza. «Dígale que es Elena». La expresión de la recepcionista cambió. Un destello de reconocimiento en sus ojos. Dudó y luego cogió el teléfono. El estómago de Elena se retorció mientras la observaba hacer la llamada. Minutos después, le dijeron que subiera. El viaje en ascensor pareció interminable. Las paredes de espejo reflejaban su ansiedad. Las pequeñas figuras a su lado susurrándose sobre lo alto que subían. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salió a un pasillo que una vez conoció demasiado bien. El olor de su colonia aún flotaba en el aire, débil pero inconfundible. Le temblaron las manos al llamar a la puerta de su despacho. Hubo una pausa. Luego una voz profunda dijo: «Adelante». Y allí estaba él, Miguel Ríos, el hombre al que había amado, el hombre que le había roto el corazón, el hombre que no sabía que tenía 2 hijas con ojos exactamente iguales a los suyos. Levantó la vista de su escritorio, la confusión parpadeando en su rostro antes de convertirse en shock. La pluma se le resbaló de la mano. Por un momento, nadie habló. El aire entre ellos se sentía pesado, eléctrico, como si algo enterrado durante mucho tiempo acabara de ser desenterrado. Lucía apretó la mano de su madre y susurró: «¿Mami, es él?». La voz de Elena apenas se elevó por encima de un susurro. «Sí, cariño, es él». Miguel no se movió durante lo que pareció un minuto entero, su mente luchando por reconstruir lo que estaba viendo. El aire en el despacho se había aquietado, como si incluso el mundo fuera de las grandes ventanas panorámicas hubiera dejado de respirar. Miró de Elena a las 2 niñas que estaban de pie en silencio a su lado, sus pequeñas manos envueltas alrededor de los dedos de ella, sus ojos azules a juego, muy abiertos con una inocente curiosidad. Era imposible ignorar la curva familiar de sus bocas, la suave onda de su cabello, el mismo tono castaño que él veía en el espejo cada mañana. Se le apretó la garganta y por primera vez en años las palabras se negaron a salir. Elena permaneció inmóvil en el lugar, agarrando las manos de sus hijas como si soltarlas la hiciera derrumbarse. No había imaginado que sería tan difícil. No se había preparado para la forma en que su mirada aún podía atravesarla, desentrañando toda la frágil fuerza que había construido a lo largo de los años. Quería decir algo tranquilo, algo sereno, pero todo lo que salió fue un suspiro tembloroso. «Hola, Miguel». Su voz era baja, pero lo suficientemente firme como para romper el silencio entre ellos. Su nombre en sus labios trajo de vuelta 1000 recuerdos, noches tardías en su ático, promesas susurradas que ahora sabía que eran mentiras, la forma en que solía mirarla como si fuera la única persona que podía calmar el caos de su mente. Ahora esa misma mirada estaba fija en ella, pero no era amor lo que veía allí. Era confusión, incredulidad y algo peligrosamente cercano al miedo. Él se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo pulido. «Elena», dijo finalmente, y el sonido de su voz era bajo, casi inseguro. «¿Qué haces aquí?». Ella tragó saliva. «Necesitaba verte». Sus dedos se apretaron alrededor de las manos de las niñas. «Necesitábamos verte». Sus ojos se desviaron hacia las niñas de nuevo y su ceño se frunció. «¿Quiénes son?». La pregunta la golpeó como un golpe físico. Por un momento no pudo respirar. Sabía que él lo preguntaría, se había dicho a sí misma que estaba preparada.
pero oírlo en voz alta se sintió más cruel de lo que esperaba. Dio un paso más cerca, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que podría romperle las costillas. «Son tus hijas, Miguel». Él se quedó helado, sus ojos entrecerrándose, buscando en su rostro cualquier rastro de engaño. «Eso no es posible», dijo finalmente, su voz más aguda ahora, el tono defensivo de un hombre que había sido tomado por sorpresa y no quería admitirlo. «¿Estás diciendo que son mías?» Elena encontró su mirada, obligándose a no apartar la vista. «Sí, te dije hace 4 años que estaba embarazada. ¿No me creíste entonces? Y te fuiste». La expresión de Miguel se endureció, el color desapareciendo de su rostro. El recuerdo de esa noche volvió a él de golpe. La discusión, las acusaciones, sus lágrimas. Había estado enfadado entonces, no porque estuviera embarazada, sino porque estaba aterrorizado. Se había dicho a sí mismo que ella mentía, que era más fácil eliminarla de su vida que enfrentar el caos que la paternidad traería a su mundo meticulosamente controlado. Recordaba el portazo, su voz llamándolo mientras se alejaba. Ahora esa misma voz temblaba mientras ella estaba de pie ante él, ya no suplicando, solo declarando hechos. «No he venido aquí por nada», dijo en voz baja. «Ni dinero, ni ayuda. Solo pensé que deberías saberlo». Su calma lo inquietó aún más de lo que lo habría hecho la ira. No podía apartar la vista de ellas. Se estaban susurrando algo ahora, demasiado jóvenes para entender la tensión, pero lo suficientemente perceptivas como para sentirla. Una de ellas, Lucía, aprendería más tarde. Inclinó la cabeza y le sonrió nerviosamente, una pequeña y tímida sonrisa que hizo que algo se retorciera en lo profundo de su pecho. Dio un paso adelante antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, sus ojos atraídos hacia ella. «¿Cómo os llamáis?», preguntó, su voz suavizándose sin su permiso. «Soy Lucía», dijo ella, su voz clara y curiosa, y señaló a su hermana. «Esta es Sofía». Elena lo observó de cerca, esperando el momento en que se volvería frío de nuevo, como siempre hacía cuando las emociones amenazaban con aflorar. Pero en cambio, se agachó ligeramente, poniéndose al nivel de los ojos de las niñas. Por un momento, se vio reflejado en sus ojos, su propio tono de azul mirándolo de vuelta. La comprensión le provocó un escalofrío. Se enderezó bruscamente y se dio la vuelta, caminando hacia la ventana como si el horizonte de la ciudad pudiera de alguna manera estabilizarlo. Su reflejo en el cristal parecía desconocido, atormentado. «¿Por qué ahora?», preguntó sin volverse. «¿Por qué después de todo este tiempo?». «Porque empezaron a preguntar por ti», dijo Elena simplemente, «y porque estoy cansada de ocultar la verdad». Permaneció en silencio durante mucho tiempo, con los hombros tensos, la mandíbula apretada. Finalmente, se volvió para mirarla de nuevo. «¿Quieres que me haga una prueba?». Ella negó lentamente con la cabeza. «Puedes, si lo necesitas. Pero míralas, Miguel. Ya lo sabes». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y certeras. Volvió a mirar a las niñas, esta vez de verdad, y la negación que siempre le había resultado tan fácil comenzó a desmoronarse. Lo vio, el parecido, la inocencia silenciosa, la verdad innegable escrita en sus rostros. Se pasó una mano por el pelo, el peso de todo oprimiéndolo. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz cruda. «No puedo procesar esto ahora mismo». Elena asintió, aunque le dolía el pecho. «Entiendo, no esperaba que lo hicieras». Se volvió hacia las niñas y susurró suavemente. «Vamos, cariños». Saludaron con la mano sin entender del todo sus vocecitas cantando «¡Adiós, señor!».
y mientras salían de su despacho, Miguel se quedó helado, observándolas irse, su corazón atrapado en algún lugar entre la incredulidad y un dolor que aún no sabía cómo nombrar. Cuando la puerta se cerró, el silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Se apoyó en la ventana y exhaló temblorosamente. Su reflejo devolviéndole la mirada con ojos desconocidos, ojos que ahora se veían exactamente como los de ellas. Esa noche Miguel no pudo dormir. Su ático, normalmente un lugar de comodidad y orden, se sentía sofocante. El silencioso zumbido de la ciudad abajo solo amplificaba el caos en su cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, las veía. Dos niñas pequeñas de suave cabello castaño y penetrantes ojos azules, sus pequeñas manos agarrando las de Elena mientras estaban en su despacho. Repasaba cada detalle una y otra vez. La forma en que Lucía le había sonreído tímidamente, la cautelosa manera en que Elena había hablado, la tranquila certeza en su voz cuando dijo: «Ya lo sabes». Y tenía razón, lo sabía. Ninguna prueba, ningún resultado de ADN podría deshacer lo que su corazón ya había aceptado. Esas niñas eran suyas. La revelación lo golpeaba en oleadas, dejando tras de sí una extraña mezcla de asombro, arrepentimiento y algo que no había sentido en años: miedo. No el miedo a perder un trato o a fallarle a un cliente, sino el miedo a enfrentar lo que había hecho, lo que se había perdido y el tipo de hombre en que se había convertido por ello. Se sirvió una copa, aunque apenas la tocó. El whisky le quemó la garganta, pero no adormeció el dolor. Caminó por el apartamento, deteniéndose junto a la ventana que daba a la ciudad, sus luces brillando como estrellas lejanas. En algún lugar ahí abajo, Elena probablemente estaba arropando a las niñas en la cama, tal vez leyéndoles un cuento, tal vez besando sus frentes para darles las buenas noches. Trató de imaginarlo, el sonido de sus risas, el caos de la hora de dormir, la simple calidez doméstica que nunca había existido en su vida. Durante años, todo había girado en torno a su imperio, su empresa, su éxito. Había construido muros a su alrededor tan altos que incluso la idea de la familia se sentía como una debilidad. Y, sin embargo, de pie allí ahora, se dio cuenta de que había cambiado el amor por el control, y al hacerlo, había perdido algo mucho más valioso que cualquier trato que hubiera cerrado jamás. A la mañana siguiente, entró en la oficina más temprano de lo habitual. Su asistente lo saludó nerviosamente. Todos podían sentir cuando no estaba en su estado sereno habitual. No respondió, solo asintió y cerró la puerta tras de sí. Los documentos en su escritorio se volvieron borrosos ante sus ojos. No podía concentrarse en números, contratos o márgenes de beneficio. Su mente seguía volviendo a la expresión de Elena. No era ira lo que vio en su rostro, era agotamiento, del tipo que proviene de años de llevar todo sola. Recordó lo ferozmente independiente que siempre había sido, cómo solía bromear sobre su obsesión con el trabajo. Un día, había dicho una vez, te darás cuenta de que el amor no es algo que puedas programar o firmar en un contrato. Se había reído de ella entonces, seguro de que las emociones solo se interponían en el camino de la ambición. Pero ahora habría dado cualquier cosa por volver atrás y escuchar. Al mediodía se rindió a la pretensión de trabajar. Cogió su abrigo y salió del edificio, ignorando las miradas interrogantes de sus empleados. No tenía un plan, simplemente condujo. La ciudad se extendía interminablemente ante él, pero de alguna manera, sin siquiera pensarlo, se encontró fuera del barrio de Elena. Aparcó al otro lado de la calle de un pequeño edificio de apartamentos que parecía modesto pero bien cuidado,
el tipo de lugar que hablaba de una tranquila resiliencia. Se quedó allí durante mucho tiempo, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer de nuevo, difuminando su vista de la puerta. Y entonces las vio. Elena salió con las niñas, ambas abrigadas con chubasqueros a juego, sus pequeñas botas chapoteando en los charcos mientras reían. El sonido se escuchó incluso a través de la ventanilla cerrada del coche, puro y ligero, cortando la pesadez dentro de él. No podía apartar la vista. Elena se agachó para arreglarle la capucha a Sofía, apartándole un mechón de pelo mojado de la cara con tal ternura que se le apretó el pecho. No era solo que fuera una buena madre, era que lo había hecho todo sin él. Cada rodilla raspada, cada fiebre, cada noche sin dormir, ella había estado allí, y él no. Lucía vio un charco y saltó directamente a él, salpicando agua por todas partes. Elena se rió, el sonido suave y real, y en ese momento Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Ya no era culpa, era anhelo, anhelo por lo que podría haber sido, por lo que aún podría ser si tuviera el valor de alcanzarlo. Pero no salió del coche. No podía. No estaba listo para enfrentarla de nuevo, no cuando todavía no sabía qué decir. Se quedó allí hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina, dirigiéndose a un pequeño café calle abajo. Solo entonces encendió el motor y se marchó, con el pecho pesado pero la mente más clara de lo que había estado en años. Esa noche se sentó en el escritorio de su casa y abrió un documento en blanco. Comenzó a escribir, no un plan de negocios, no una declaración o un informe, sino una carta. Las primeras palabras llegaron lentamente, sus manos temblando mientras escribía. Elena, no espero que me perdones. Sé lo que hice y sé lo que perdí por ello. No puedo cambiar el pasado, pero necesito ser parte de su futuro, aunque solo sea desde la barrera. Por favor, déjame intentarlo. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo, sin saber si alguna vez tendría el valor de enviarlas. Pero por primera vez en años, sintió algo cercano a la esperanza. Y eso fue suficiente para hacerle creer que quizás, solo quizás, la redención no era imposible. Elena no esperaba volver a verlo tan pronto. Cuando llamaron a su puerta ese sábado por la mañana, todavía estaba en bata, con el pelo recogido en un moño suelto, las gemelas sentadas a la mesa detrás de ella, comiendo tortitas con forma de corazón. Por un breve momento pensó que podría ser un vecino o una entrega de paquetes, pero cuando abrió la puerta, se le cortó la respiración. Miguel estaba allí. El mismo hombre que una vez la había abandonado, ahora estaba en el umbral de su puerta, sus ojos azules buscando en su rostro como si tratara de leer años de emociones que una vez se había negado a ver. Se veía diferente, no con el traje a medida que solía llevar, sino con un simple suéter oscuro y vaqueros. Había algo en su postura, algo incierto, casi vacilante, que nunca antes había visto. El poderoso CEO parecía por primera vez inseguro de sí mismo. «Hola», dijo en voz baja, su voz baja, casi cautelosa. Era una sola palabra, pero llevaba el peso de 4 años perdidos. Elena no respondió al principio. Su mano se apretó en el borde de la puerta, dividida entre cerrarla de golpe y dejarlo entrar. Las niñas se habían quedado en silencio detrás de ella. Sus risitas se desvanecieron mientras observaban al extraño hombre que había aparecido en su puerta. Los ojos de Miguel se desviaron hacia ellas, y algo crudo cruzó su rostro. Estaban sentadas una al lado de la otra, todavía en pijama, con sirope en los dedos, idénticos ojos azules mirándolo con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Puedo pasar?,
preguntó finalmente. Elena dudó, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Quería decir que no, protegerse, mantener la frágil paz que había construido, pero algo en su tono la detuvo. No había arrogancia, ni ira, ni fría indiferencia, solo una silenciosa sinceridad. Se hizo a un lado sin decir palabra, y él entró, su mirada recorriendo el pequeño y acogedor apartamento. Los juguetes esparcidos, los dibujos a medio hacer en la nevera, las señales de una vida de la que no había sido testigo. Parecía no saber dónde pararse, así que se quedó cerca de la puerta, con las manos metidas torpemente en los bolsillos. «Niñas», dijo Elena en voz baja, su voz temblando ligeramente. «Este es Miguel. Es un viejo amigo. La mentira le supo amarga en la lengua, pero aún no podía decidirse a decirles la verdad». Las gemelas se miraron y luego volvieron a mirarlo. Lucía habló primero, su tono educado, pero curioso. «Hola». Sofía saludó tímidamente con la mano antes de esconderse detrás del hombro de su hermana. Los labios de Miguel se curvaron en una sonrisa débil e inestable. «Hola, niñas», dijo en voz baja, y la calidez en su voz tomó a Elena por sorpresa. Las miró como si no pudiera creer que fueran reales. Durante unos momentos, el silencio se cernió entre los adultos, llenado solo por el sonido de las niñas susurrándose entre sí. Elena se ocupó de limpiar la mesa, sus movimientos enérgicos y controlados. «¿Por qué estás aquí, Miguel?», preguntó finalmente, sin darse la vuelta. Él respiró hondo, porque necesitaba verte, y a ellas. Ella se quedó inmóvil a mitad de movimiento, su mano apretando el paño de cocina con fuerza. «Ya lo hiciste», dijo en voz baja. «En tu despacho». Él se acercó. No de esa manera. Estaba en shock, Elena. No sabía qué decir. Todavía no lo sé. Pero no podía dejar de pensar en ti, en ellas. Ella se giró entonces, encontrando su mirada, y por un momento los años desaparecieron. El dolor, la traición, la distancia, todo seguía allí, pero también había algo más. El recuerdo de lo que una vez tuvieron. «No puedes simplemente entrar aquí y actuar como si no hubiera pasado nada», dijo, su voz temblando. «Tomaste tu decisión, Miguel. Te fuiste». Él asintió lentamente, la culpa parpadeando en sus ojos. «Lo sé, y me he arrepentido cada día desde entonces». Se acercó un poco más, bajando la voz. «Tenía miedo, Elena, de lo que significaba, de lo que tendría que renunciar. Pensé que podría vivir sin ti, sin ellas. Estaba equivocado». La honestidad en su tono la desarmó. Este no era el hombre que había gritado y acusado, que le había dado la espalda en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Este era otra persona, alguien despojado de orgullo y certeza, alguien que intentaba, torpemente, enmendar las cosas. Elena quería odiarlo, pero no podía ignorar la sinceridad en sus ojos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. Él negó con la cabeza. «Nada, solo quiero conocerlas, incluso si nunca me perdonas». El sonido de piececitos los interrumpió. Lucía se había bajado de su silla y sostenía algo, un dibujo a ceras que había hecho esa misma mañana. Se acercó a Miguel y se lo tendió. «Esta soy yo y mami», dijo orgullosa. «Hicimos tortitas». Él se agachó a su nivel, la garganta apretada mientras miraba las líneas desiguales, las sonrientes figuras de palo cogidas de la mano. «Es precioso», dijo, su voz densa. «Eres una gran artista». Lucía sonrió y miró a su madre. «Mami, ¿puede venir la próxima vez que hagamos tortitas?». La pregunta golpeó a Elena como un cuchillo y una bomba a la vez.
Sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero parpadeó para contenerlas antes de que las niñas pudieran ver. «Quizás», dijo en voz baja. Miguel se levantó lentamente, su mirada encontrándose de nuevo con la de ella. «Me iré», dijo después de un momento, su voz áspera. «No quería entrometerme. Solo necesitaba verte. Necesitaba verlas». Ella asintió, sin fiarse de su propia voz para hablar. Él se giró hacia la puerta, deteniéndose un segundo antes de mirar hacia atrás. «Son perfectas, Elena», dijo en voz baja. «Hiciste todo bien». Después de que se fue, el apartamento se sintió insoportablemente silencioso. Elena se quedó junto a la ventana, viéndolo alejarse, la lluvia comenzando a caer de nuevo. Las niñas habían vuelto a sus tortitas, riendo suavemente, sin darse cuenta de la tormenta que acababa de pasar por sus vidas. Elena se llevó una mano al pecho, su corazón doliendo de confusión. Había construido su mundo sobre las ruinas que él dejó atrás, y ahora, con una visita inesperada, lo había vuelto a hacer temblar todo. Pero debajo del miedo y la ira, una pequeña chispa de algo peligroso cobró vida: la esperanza. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de emociones que ni Elena ni Miguel podían comprender del todo. Después de su visita inesperada, Miguel no podía quitarse de la cabeza la imagen de las gemelas. Cada día en la oficina se sentía más vacío, cada reunión una actuación hueca. Se encontraba distraído durante las presentaciones, su concentración se rompía cada vez que veía el leve reflejo de sus propios ojos en el cristal de la sala de conferencias. Eran los mismos ojos azules que le devolvían la mirada desde los rostros de Lucía y Sofía. Durante años había construido su mundo en torno al control, la precisión y la lógica, pero ahora la lógica lo había abandonado. Tenía 2 hijas, 2 pedazos vivos y palpitantes de sí mismo, y se lo había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. La revelación lo atormentaba de una manera que ningún fracaso lo había hecho jamás. Comenzó a pasar en coche por su barrio después del trabajo, aparcando discretamente al otro lado de la calle, solo para poder verlas. Observaba desde la distancia cómo Elena las llevaba a la guardería por las mañanas, su mano sosteniéndolas de ambas mientras ellas saltaban por delante, sus risas resonando en la tranquila calle. Las vio perseguir mariposas en el parque, dar de comer a los patos cerca del estanque y, una vez, vio a Lucía caerse y rasparse la rodilla. Todo su cuerpo se tensó como si fuera él quien se hubiera caído, pero antes de que pudiera reaccionar, Elena se arrodilló, besó la pequeña herida y secó las lágrimas con un cuidado tan tierno que apenas podía respirar. Esa visión lo llenó de asombro y arrepentimiento a la vez. Ella había sido madre y padre, fuerza y consuelo, todo lo que sus hijas habían necesitado, y lo había hecho todo sin él. Una noche, incapaz de soportar más la distancia, decidió contactarla adecuadamente. No quería simplemente aparecer de nuevo y sumir su vida en el caos. En cambio, escribió una carta, su segundo intento después de la que nunca había enviado semanas antes. La mantuvo simple, honesta, despojada de excusas. Elena, no espero que me perdones. No me lo merezco, pero me gustaría conocerlas, aunque solo sea un poco. No quiero quitarte nada. Solo quiero ser parte de sus vidas, de la manera que me lo permitas. Se quedó mirando las palabras durante mucho tiempo, antes de meter la carta en un sobre y dejarla en su buzón a última hora de una noche, cuando las luces de su apartamento ya estaban apagadas.
Elena la encontró a la mañana siguiente al salir con las niñas. Se quedó en la puerta, con las manos temblorosas mientras leía sus palabras. Había esperado ira, culpa, quizás autocompasión, pero lo que encontró en cambio fue sinceridad. La aterrorizó más de lo que su arrogancia jamás lo había hecho. Dobló la carta lentamente y la guardó en su bolso, incapaz de decidir qué hacer. Durante todo el día en el trabajo, sus pensamientos volvían a él. Siempre había sido una fuerza de la naturaleza, poderoso, implacable, imposible de ignorar, pero ahora veía a un hombre despojado de todo eso y le dolía el corazón de maneras que no quería admitir. Ese fin de semana, mientras observaba a las niñas jugar en el salón, Elena tomó su decisión. Marcó su número por primera vez en años. En el momento en que escuchó su voz al otro lado, todas las palabras que había planeado se desvanecieron. «Puedes verlas», dijo simplemente, su tono firme pero cauteloso. Hubo una pausa, luego un silencioso suspiro de incredulidad. «Gracias», dijo en voz baja. «Solo no hagas que me arrepienta», respondió ella, y colgó. Se encontraron en el parque a la tarde siguiente. El aire era cálido y brillante, lleno de las risas de los niños y el aroma de las flores en flor. Miguel llegó temprano, vestido de nuevo con una camisa informal y vaqueros. Quería parecer accesible, aunque sus nervios lo traicionaban. Cuando Elena llegó con las niñas, se quedaron heladas por un momento al verlo sentado en un banco, sosteniendo 2 pequeños osos de peluche que había comprado por impulso esa mañana. Las gemelas se acercaron con cautela, aferrándose a las manos de su madre. «Hola», dijo él, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar tranquilo. «Hola», repitió Lucía, sus ojos desviándose hacia los juguetes. Él sonrió suavemente y se los tendió. «Pensé que quizás vosotras dos podríais necesitar nuevos amigos». Dudaron antes de cogerlos, y cuando Sofía abrazó el suyo con fuerza, algo en el pecho de él se alivió por primera vez en años. Elena se quedó cerca, con los brazos cruzados, observando el intercambio con atención. La tarde transcurrió con una facilidad sorprendente. Las niñas al principio eran tímidas, pero la curiosidad no tardó en ganar. Le preguntaron sobre su coche, su reloj y si sabía hacer tortitas. Cuando les dijo que no, Lucía se rió y dijo: «Entonces mami puede enseñarte». Elena puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír ante su inocente audacia. Miguel se sentó con ellas en la hierba, ayudándolas a construir un pequeño castillo de palos y flores, su caro reloj brillando a la luz del sol mientras trabajaba con dedos torpes. En un momento dado, Sofía levantó la vista y preguntó: «¿Tú también tienes hijos?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Tragó saliva y negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja, «solo a vosotras». Ella inclinó la cabeza, confundida pero satisfecha, y luego volvió a arreglar sus flores. A Elena se le cortó la respiración, se le apretó la garganta mientras se daba la vuelta, fingiendo observar a los patos. No había planeado que este momento fuera tan emotivo, no esperaba que él pareciera tan humano. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Elena llamó a las niñas. «Despedíos, cariños, es hora de irse». Lo abrazaron rápidamente, ambas murmurando un tímido «Adiós, Miguel», antes de correr hacia el coche. Él las vio irse, con el pecho apretado, las manos temblorosas. Elena se demoró un momento, volviéndose para mirarlo. «Les gustas», dijo en voz baja, «pero no hagas promesas que no puedas cumplir. Nunca antes se han decepcionado». «No dejaré que seas el primero». Él asintió, su voz baja. «No lo haré, lo juro». Ella lo estudió por un largo momento como si sopesara si creerle.
Luego simplemente dijo, «Ya veremos», y se marchó. Se quedó allí hasta que desaparecieron de la vista, la risa menguante de sus hijas resonando en la distancia. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el éxito no era cerrar tratos o firmar contratos, era ganarse el derecho a oír esas pequeñas voces, llamarlo algo que nunca antes había sido, un padre. Los días que siguieron fueron a la vez los más frágiles y los más esperanzadores de la vida de Miguel. Después de ese primer encuentro en el parque, Elena aceptó, con vacilación, dejarle ver a las niñas una vez a la semana. Era cautelosa, observando constantemente cualquier señal de que él desaparecería de nuevo, pero no lo hizo. Por primera vez en años, comenzó a reorganizar su agenda, cancelando reuniones tardías, saliendo de la oficina antes del atardecer y diciéndole a su asistente que no lo molestara en ciertas tardes. Sus colegas estaban atónitos. El hombre que una vez midió el tiempo en beneficios, ahora lo medía en horas pasadas, en un parque de juegos. Cada viernes se encontraba con Elena y las gemelas en el parque. Cada visita, una nueva capa de descubrimiento. Las niñas eran infinitamente curiosas. Le preguntaban de todo, desde por qué el cielo era azul hasta por qué su reloj hacía tanto tic-tac. Se encontró respondiendo con una paciencia que no sabía que poseía. Se reían cuando intentaba trenzarles el pelo y fracasaba miserablemente. Y aprendió que a Lucía le encantaba dibujar mientras que Sofía prefería trepar a los árboles. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más brillaban las diferencias en sus personalidades, y se dio cuenta de que no eran solo pedazos de él, eran sus propios pequeños mundos. Elena observaba estas reuniones con una mezcla de orgullo e inquietud. No podía negar que él lo estaba intentando. Ya no había arrogancia en él, ni sentido de derecho. Escuchaba a las niñas, prestaba atención a lo que las hacía felices y las trataba con una ternura que nunca antes había visto en él. Pero aún así, cada vez que les sonreía, sentía una punzada de miedo. La había roto una vez de manera tan completa que volver a confiar en él se sentía peligroso, como estar cerca del borde de un acantilado y fingir no mirar hacia abajo. Había construido su vida en torno a proteger a las gemelas, del dolor, de la decepción, de los fantasmas del pasado, y ahora, el hombre que una vez fue su mayor desamor, se estaba abriendo camino suavemente de regreso a sus vidas. Una noche, después de una de sus visitas, Miguel se ofreció a acompañarlas a casa. Las niñas saltaban por delante, persiguiendo luciérnagas por la acera, mientras Elena y Miguel las seguían. El aire era cálido, el sol se fundía en el horizonte, pintando el mundo de dorado. Durante un rato caminaron en silencio, el sonido de la risa llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Elena habló, su voz baja. «Les gustas», dijo. «Más de lo que esperaba». Él sonrió débilmente. «Y ellas a mí, más de lo que creí que podría gustarme nadie». Ella lo miró, su expresión se suavizó por un momento antes de endurecerse de nuevo. «No digas cosas así si no las sientes». Él se detuvo. «Siento cada palabra». Había algo en su tono que hizo que su corazón se acelerara. Ella desvió la mirada rápidamente, centrándose en las niñas que iban delante, pero la verdad de sus palabras permaneció. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Elena se sentó junto a la ventana pensando en la forma en que él las había mirado. A ella. Odiaba la facilidad con que resurgían los viejos recuerdos, las noches que se habían quedado hablando hasta el amanecer, la forma en que él solía reír cuando ella bromeaba, la forma en que una vez susurró su nombre como si significara algo sagrado.
pero esos recuerdos estaban enredados con el dolor de la traición, el sonido de su voz diciendo cosas que la habían herido profundamente. No podía permitirse olvidar eso, y sin embargo, una pequeña parte de ella no podía negar la forma en que su corazón se había ablandado de nuevo a su alrededor, pieza por pieza. Para Miguel, cada visita era a la vez una alegría y un tormento. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se daba cuenta de todo lo que se había perdido. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a construir un castillo de arena, ella le preguntó de la nada: ¿por qué no vives con nosotras? La pregunta lo golpeó tan fuerte que casi se le cae el pequeño cubo de las manos. Elena, que había estado leyendo cerca, se quedó helada. Él tragó saliva antes de responder con cuidado. «Porque no creo que a vuestra mami le gustara eso», dijo con una pequeña sonrisa. Lucía frunció el ceño. «Pero a nosotras sí». Sofía asintió de acuerdo. «Hace sonreír a mami». Las mejillas de Elena se sonrojaron mientras bajaba la vista a su libro, fingiendo no oír. Más tarde, mientras recogían para irse, Miguel se demoró junto al coche. «Son increíbles», dijo en voz baja. «Has hecho un trabajo increíble, Elena». Ella encontró sus ojos, su voz firme pero suave. «No tuve elección». Él dudó antes de volver a hablar. «Sí la tuviste. Podrías haberte rendido o haberte marchado, pero no lo hiciste. Eres más fuerte de lo que nunca te di crédito». La sinceridad en su voz hizo que se le apretara el pecho. Durante años había luchado por ser fuerte porque tenía que serlo, no porque nadie hubiera visto su fuerza. Oírle reconocerlo ahora era a la vez sanador y doloroso. Unos días después, Miguel las invitó al evento benéfico de su empresa, una velada familiar en un parque lleno de juegos, comida y música. Elena dudó, pero las gemelas estaban emocionadas y, en contra de su buen juicio, aceptó. Cuando llegaron, vio las caras de asombro de sus colegas cuando él entró no con una modelo o una socia de negocios, sino con una mujer y dos niñas pequeñas cogidas de su mano. No le importaron los susurros ni las miradas curiosas. Por primera vez se sintió orgulloso de estar a su lado, orgulloso de mostrar al mundo lo que más le importaba. Esa noche estuvo llena de risas y luz. Las niñas se pintaron la cara, bailaron bajo las guirnaldas de luces y lo arrastraron a cada puesto de juegos. Elena observaba desde la barrera, su corazón atrapado entre la incredulidad y una alegría silenciosa. En un momento, Miguel la miró desde el otro lado del campo, y sus miradas se sostuvieron más tiempo de lo debido. Por un segundo fugaz, el ruido y el caos a su alrededor desaparecieron, dejando solo esa atracción familiar entre ellos, una que nunca se había ido del todo. Cuando terminó la noche y las niñas se durmieron en el asiento trasero, Elena se giró hacia él. «Se lo han pasado bien», dijo en voz baja. «Yo también», sonrió débilmente, sus manos apretando el volante. «Me alegro». Luego, después de una pausa, añadió: «No quiero que esto termine, Elena. No quiero seguir fingiendo que solo somos dos personas que comparten un pasado. También compartimos un futuro, lo quieras admitir o no». Se le cortó la respiración y se giró para mirar por la ventana, sin saber cómo responder. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, y en ese momento se dio cuenta de que estaba de nuevo al borde de algo peligroso, algo que podría no sobrevivir si salía mal. Pero en el fondo, a pesar de todas las advertencias que su mente gritaba, su corazón susurraba algo diferente. Quizás, solo quizás, él tenía razón. La mañana siguiente trajo una calma que Elena no había sentido en años, pero debajo de ella
había una tensión que no la dejaba en paz. El evento benéfico había removido algo en ella, algo que había intentado enterrar bajo años de amargura y silenciosa fortaleza. Ver a Miguel con las niñas había sido casi insoportable. Había reído con ellas, las había perseguido por la hierba, las había llevado sobre sus hombros como si siempre hubiera estado allí. No había rastro del hombre frío y distante que una vez conoció, y eso la asustaba más de lo que el recuerdo de su crueldad jamás lo había hecho. Porque ahora ya no era el villano de su historia. Se estaba volviendo humano de nuevo, demasiado humano, demasiado real, demasiado cercano a lo que su corazón todavía deseaba. Pasó la mayor parte de ese día fingiendo que todo era normal. Preparó el desayuno, les leyó a las gemelas su cuento favorito y las llevó al parque, todo mientras luchaba contra el dolor en su pecho. Cada vez que veía sus sonrisas, veía pedazos de él. Cada vez que decían algo inteligente o terco, oía ecos de su voz. No podía escapar de él, ni siquiera en los detalles más pequeños de sus vidas. Miguel, mientras tanto, no podía dejar de repasar la noche en su mente. No había tenido la intención de decir lo que dijo en el coche, que tenían un futuro, pero una vez que las palabras salieron de su boca, no pudo retractarse. Había visto algo en los ojos de Elena antes de que ella se diera la vuelta, algo que le hizo creer que ella también lo sentía. Por primera vez, la esperanza no parecía una tontería. Parecía posible. Quería demostrarle que había cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. Durante los días siguientes, llamó cada noche para ver cómo estaban las niñas, sin forzar nunca la conversación, sin sobrepasarse. Cuando Elena respondía, sus charlas eran breves, pero llenas de una calidez silenciosa y cuidadosa. Ya no colgaba fríamente, y a veces incluso se reía de algo que él decía. Él atesoraba esas pequeñas victorias más que cualquier trato que hubiera cerrado jamás. Un viernes por la tarde, preguntó si podía recoger a las niñas de la escuela. Elena dudó por un largo momento antes de aceptar, con instrucciones estrictas sobre sus rutinas. Él llegó temprano, sentado nerviosamente en su coche, mientras los niños salían del edificio en una oleada de risas y mochilas. Cuando las gemelas lo vieron, sus rostros se iluminaron y corrieron directamente a sus brazos, gritando su nombre. Para un hombre que una vez midió el éxito en números, ese momento lo redefinió todo. Sintió que algo se abría dentro de él, una ternura que no tenía nada que ver con el control o el poder. Caminaron juntos hacia el coche y de camino a casa, Lucía parloteó sin parar sobre un dibujo que había hecho, mientras Sofía tarareaba suavemente en el asiento trasero. Cuando las miró por el espejo retrovisor, sus reflejos se sintieron como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta que pensó que nunca terminaría. Cuando llegaron a casa, Elena esperaba en la puerta. La visión de ellos juntos, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de Lucía, Sofía aferrada a su manga, hizo que su corazón se retorciera. «Han estado perfectas», dijo en voz baja, entregándole las mochilas de las niñas. Ella sonrió a su pesar. «Por supuesto que sí». Él se demoró un momento antes de preguntar. «¿Puedo quedarme a cenar?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Las niñas inmediatamente comenzaron a vitorear, rogándole que dijera que sí. Ella dudó, dividida entre el instinto y la emoción, antes de finalmente asentir. «Vale, pero ayudas». Esa noche fue algo sacado de otra vida. Miguel ayudó a poner la mesa, siguiendo torpemente las instrucciones de Elena, mientras las niñas bailaban por la cocina. Cocinaron juntos,
pasta y pan de ajo, simple pero cálido, y por primera vez en años, la risa llenó la casa, sin que la tensión se escondiera debajo. Después de la cena, las gemelas hicieron una pequeña actuación, cantando una canción tonta que habían aprendido en la escuela mientras Miguel aplaudía y vitoreaba como el padre más orgulloso del mundo. Cuando llegó la hora de dormir, les leyó un cuento, su voz profunda suavizándose mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. Elena se quedó en la puerta, observando la escena desarrollarse con lágrimas en los ojos. La visión era casi demasiado para soportar. Durante años había llevado todo sola, sin permitirse nunca imaginar cómo sería tener a alguien con quien compartirlo. Y ahora, viéndolo allí, susurrando buenas noches a sus hijas, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Cuando regresó al salón, ella le entregó una taza de té. Ninguno de los dos habló durante un rato. El aire estaba denso con palabras no dichas. Finalmente, él rompió el silencio. «Me perdí tanto», dijo en voz baja, «y sé que no merezco una segunda oportunidad, pero quiero estar aquí, Elena, por ellas, por ti, si me dejas». Ella bajó la vista a su taza, trazando el borde con el dedo. «Me dejaste cuando más te necesitaba», dijo, su voz temblorosa pero tranquila. «Me hiciste sentir que no era nada». Él asintió lentamente, su expresión dolida. «Lo sé. Fui un cobarde. Pensé que podría borrar lo que me asustaba fingiendo que no existía. Pero he estado pagando por eso cada día». Ella levantó la vista entonces, encontrando sus ojos. «No puedes arreglar todo con palabras, Miguel. No puedes simplemente entrar y esperar que vuelva a confiar en ti». Él se acercó, su tono suave pero firme. «Entonces déjame ganármelo. Déjame demostrártelo, no decirlo». Quería creerle, Dios, quería hacerlo, pero su corazón todavía tenía cicatrices demasiado profundas como para ignorarlas. «No puedes simplemente borrar el pasado», susurró. «No quiero», respondió él. «Solo quiero un futuro que no lo repita». La sinceridad en su voz hizo que le doliera el pecho. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el débil tic-tac del reloj y la suave respiración de las niñas en la habitación de al lado. Entonces, casi sin pensar, extendió la mano y tomó la de él. Fue un gesto pequeño, vacilante y tembloroso, pero fue suficiente para que él cerrara los ojos con alivio. Se quedaron así un rato, dos personas de pie en las ruinas de su pasado, inseguros de lo que traería el futuro, pero finalmente dispuestos a enfrentarlo juntos. Esa noche, después de que él se fuera, Elena se sentó en el sofá mucho después de que se apagaran las luces. Aún podía sentir el calor de su mano contra la suya, la firmeza de su voz cuando hablaba de cambio. No sabía si podría perdonarlo por completo, pero por primera vez el perdón no parecía imposible. Afuera, la noche estaba tranquila, del tipo de quietud que precede a un comienzo, no un final, sino un frágil nuevo comienzo esperando desplegarse. Pasaron las semanas, y lo que comenzó como frágiles intentos de coexistir se convirtió lentamente en algo que ninguno de los dos había esperado. Miguel comenzó a pasar más a menudo, no solo de visita, sino para ayudar. Llevaba a las niñas a la escuela, asistía a las reuniones de padres con Elena e incluso arregló el grifo que goteaba en su cocina un sábado por la tarde. Era extraño verlo arrodillado en el suelo con una camiseta y vaqueros, con las mangas remangadas, completamente fuera de lugar y, sin embargo, encajando allí como si siempre lo hubiera hecho. Las niñas lo adoraban y sus risas llenaban la casa de una manera que suavizaba todo lo duro y frío
que alguna vez había vivido en esas paredes. Elena se encontraba observándolo a veces cuando él no se daba cuenta, tratando de reconciliar esta versión de él con el hombre que una vez le había roto el corazón por completo. No confiaba fácilmente, pero cada vez era más difícil negar lo que veía frente a ella. Esto no era una actuación, esto era real. Había cambiado, no solo por culpa, sino porque quería hacerlo. Miguel apenas reconocía su propia vida, y por una vez no quería hacerlo. La oficina que solía parecer su imperio, ahora se sentía vacía, sin el sonido de dos pequeñas voces llamándolo por su nombre. Sus colegas notaron el cambio, la suavidad en su expresión, la forma en que sonreía más a menudo, el hecho de que salía del trabajo a tiempo en lugar de ahogarse en tratos y negociaciones nocturnas. Durante años había creído que el éxito se medía en poder y dinero. Ahora entendía que todo eso no significaba nada si no había nadie con quien compartirlo. Había pasado tanto tiempo tratando de construir un imperio que se había olvidado de construir un hogar. Y ahora, por primera vez, había encontrado uno. Pero reconstruir la confianza no fue sencillo. Elena todavía llevaba sus dudas como cicatrices invisibles. Una noche, después de la cena, cuando las niñas se habían ido a la cama, se sentó frente a él en la mesa de la cocina. El aire entre ellos era silencioso, pero pesado. «¿Por qué ahora, Miguel?», preguntó de repente. «¿Por qué te costó perderlo todo para darte cuenta de lo que querías?». Él dudó, mirando su taza durante un largo rato antes de responder. «Porque tenía miedo», dijo en voz baja. «Miedo de ser vulnerable, miedo de perder el control. Tú y las niñas me hicisteis sentir algo que no podía controlar, y huí de ello. Pero huir de ello dolió más que cualquier otra cosa». Ella lo estudió en silencio, su corazón dividido entre la comprensión y la ira. «No puedes esperar que simplemente lo olvide», susurró. «No lo espero», dijo él, encontrando sus ojos. «Solo quiero darte nuevos recuerdos, mejores. Unos que hagan que los viejos se desvanezcan». La forma en que lo dijo, tranquila, sincera, casi suplicante, hizo que se le apretara el pecho. Quería creerle, y quizás una pequeña parte de ella ya lo hacía. Pero creer significaba arriesgarlo todo de nuevo, y no sabía si su corazón podría sobrevivir a perderlo 2 veces. Sin embargo, la verdad era que cada vez que él aparecía por las niñas, cada vez que la miraba como si fuera la única persona en la habitación, el muro que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse. Una tarde lluviosa, Elena se puso enferma. No era nada grave, pero el agotamiento y el estrés la habían alcanzado. Cuando Miguel pasó a recoger a las gemelas y la encontró pálida y temblorosa, no dudó. Tomó el control como si fuera lo más natural del mundo, preparando sopa, entreteniendo a las niñas, ordenando la casa. Ella intentó protestar, pero él la silenció suavemente. «Lo has hecho sola durante demasiado tiempo», dijo en voz baja. «Déjame ayudar». Esa noche, después de acostar a las gemelas, se sentó a su lado en el sofá, su cabeza descansando en su hombro. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas y por primera vez en años se permitió descansar, dejar que alguien más llevara el peso por ella. A la mañana siguiente, cuando despertó, el olor a café llenaba el aire y encontró a las niñas riendo en la cocina mientras Miguel intentaba, sin éxito, hacer tortitas. Él levantó la vista, sonriendo tímidamente. «Puede que haya quemado algunas», admitió. La visión la hizo reír, una risa real y sin defensas, y en ese momento algo cambió entre ellos,
algo silencioso pero innegable. Él la miró como solía hacerlo antes de que todo saliera mal, y ella no apartó la vista. Las semanas se convirtieron en meses y el ritmo de sus vidas comenzó a fusionarse de forma natural. No fue perfecto. Hubo discusiones, momentos incómodos, viejas heridas que se reabrieron, pero también hubo perdón en lugares donde nunca pensó que lo encontraría. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, sin dudarlo una tarde, como si fuera lo más obvio del mundo. La palabra casi lo puso de rodillas. Las abrazó a ambas con fuerza, con la garganta ardiendo por una emoción que no podía expresar. Elena observaba, con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que quizás algunos finales estaban destinados a conducir de nuevo a comienzos. Una noche, meses después, Miguel las invitó a todas a un viaje de fin de semana a la costa. Quería enseñarles el mar, darles a las gemelas algo hermoso que recordar. Estaban juntos en la playa, el viento enredando el pelo de Elena mientras las niñas corrían descalzas por la arena. Miguel las observó durante mucho tiempo antes de volverse hacia ella. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «solía pensar que mi mayor logro era lo que construí, la empresa, los tratos, el imperio. Pero estando aquí, me doy cuenta de que nada de eso significa nada sin esto, sin ti». Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas que no intentó ocultar. «Me rompiste una vez», susurró. «Lo sé», dijo él, «y pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo sanar lo que rompí». Extendió la mano lentamente, rozando sus dedos con los de ella, y esta vez ella no se apartó. Las olas rompían contra la orilla, las risas de las niñas resonando en el aire salado, y por primera vez en años todo se sintió bien. Se quedaron allí mientras el sol se hundía bajo el horizonte, el cielo pintado de oro y rosa, y Elena se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El pasado los había herido a ambos, pero también los había llevado hasta aquí, a este momento, a este amor reconstruido desde las ruinas, más fuerte que antes. Cuando las niñas volvieron corriendo, con arena pegada a los pies y el pelo revuelto por el viento, Miguel las levantó a ambas en brazos. Elena los observó, con el corazón lleno, y cuando él la miró por encima de sus hombros, ya no había distancia entre ellos, ni dudas, ni miedo, solo la verdad silenciosa y constante de lo que se habían convertido. Una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero completa. Y mientras la última luz se desvanecía, sonrió, sabiendo que algunas historias no terminan con una pérdida. Terminan donde siempre estuvieron destinadas a comenzar. Tools